Y si lo que te falta no es más esfuerzo, sino una presencia que no has dejado entrar. Lucía tenía agenda llena, mensajes sin responder y una sonrisa impecable que funcionaba como armadura. Pero, al cerrar la puerta de su departamento, el ruido se apagaba y quedaba un hueco que no sabía nombrar. No era tristeza exacta, era cansancio del alma, como si respirara sin llegar al fondo. Si buscas relatos bíblicos que te acompañen y te levanten, suscríbete ahora, porque esta historia puede tocar tu vida. Probó tapar ese vacío con música, trabajo y planes, como quien cubre una grieta con pintura fresca. También se convenció de que sentir falta era ingratitud, y por eso se exigía sonreír más. Sin embargo, cada madrugada regresaba la misma pregunta: ¿por qué no siento paz si tengo lo que pedí? En el elevador se miraba al espejo y veía a alguien agotada de sostenerse sola. Y cuando intentaba orar, las palabras no salían, como si Dios estuviera lejos o ella estuviera cerrada. La ciudad decidió interrumpirle la fuga con un apagón inesperado. Se detuvieron ascensores, se apagaron anuncios, las pantallas murieron una por una, y el edificio quedó demasiado silencioso. Lucía bajó escaleras escuchando su respiración, lenta y temblorosa, como si por fin se oyera por dentro. En la esquina vio una iglesia pequeña con la puerta entreabierta, sin espectáculo, sin prisa, solo calma. No entró por fe, entró por cansancio, y ese detalle fue el comienzo. Se sentó al fondo, y el silencio no la juzgó, la sostuvo. No vio luces extrañas ni oyó voces, pero sintió una ternura firme, como una mirada que reconoce a un hijo que vuelve sin saber volver. En el altar había una Biblia abierta y una hoja marcando una página, como si alguien la hubiera esperado. Lucía se acercó y leyó despacio una frase corta: «No estás sola». Y en ese instante, su defensa interior se quebró, no para destruirse, sino para rendirse. Salió a la calle todavía a oscuras, pero con una chispa encendida por dentro. Caminó apretando las llaves como quien busca un ancla, y se repetía: ¿qué fue eso? ¿Sugestión o llamado? Al llegar encontró en su puerta un sobre sin sello, sin remitente, con su nombre escrito con letra antigua. Dentro decían así: «Hoy te dolió el silencio, es porque tu corazón aún escucha. Vuelve mañana, no por costumbre, sino por encuentro». Lucía miró el pasillo vacío y sintió lo mismo de la iglesia. Alguien la estaba guiando sin empujarla, y ahí, con el corazón acelerado, entendió que el vacío era una invitación, no una sentencia. Esa noche, por primera vez en años, no quiso escapar del misterio. Se sentó en la cama y susurró algo simple: «Si eres tú, muéstrame». No pidió señales grandiosas, pidió verdad, y el cuarto pareció llenarse de una calma suave. Entendió la primera verdad de la historia: Dios no llega cuando te vuelves fuerte, llega cuando te quedas sin máscaras. Y con esa verdad ardiendo por dentro, Lucía decidió volver, aunque todavía no entendiera a qué estaba diciendo sí y no sabía que vendría. Pero por primera vez sintió que Dios no estaba lejos, sino llamando desde adentro. Al día siguiente, Lucía volvió antes de que su mente fabricara excusas. Llegó temprano, como quien teme que el valor se le derrita, y empujó la puerta con una mezcla de vergüenza y esperanza. Adentro olía a madera vieja y café recién hecho, y ese contraste le recordó que lo sagrado también puede ser cotidiano. Una mujer mayor acomodaba himnarios sin prisa, como si el tiempo no la persiguiera. Al verla, no preguntó nada, solo dijo: «Te estaba esperando». Y Lucía sintió que la conocían por dentro. Lucía mostró el sobre y preguntó quién lo había dejado, pero la mujer no respondió con nombres. Sonrió como quien conoce caminos y dijo: «A veces Dios toca primero por lo sencillo, para que no te distraigas con lo espectacular». Luego le pidió que se sentara y empezó a hablarle de identidad, como si le limpiara un espejo empañado. Primera verdad: cuando el Espíritu de Dios llega, no te mejora un poco, te adopta. Ya no eres extraña, eres hija,
y esa palabra cayó en Lucía como agua sobre tierra seca. Lucía quiso discutirlo con lógica, pero la lógica no cura culpa. Confesó a medias decisiones que la avergonzaban, relaciones que dejó rotas y promesas que no cumplió. Esperaba reproche, pero recibió calma, y la calma le dolió más que el juicio porque le mostraba que todavía había esperanza. La mujer abrió la Biblia y leyó que a los que creen se les da el derecho de ser hijos. Y luego agregó: no es un título bonito, es una nueva familia. Lucía sintió, por primera vez, que su historia podía empezar en otro lugar. Segunda verdad en el espíritu también sella, y un sello no es emoción, es garantía. La mujer explicó que en tiempos antiguos el sello marcaba pertenencia y protección. Como decir, esto está bajo cuidado. Cuando crees, Dios te marca como suyo, dijo. Y Lucía pensó en cuántas veces se sintió a la intemperie, como si cualquier golpe la rompiera. Si Él te celó, no vives a prueba, vives segura. Y esa frase le aflojó el pecho. No prometía ausencia de problemas, prometía compañía real. Luego vino el giro que Lucía no esperaba a la mujer. Habló del miedo a perder lo que Dios da. Lucía admitió que le aterraba fallar y quedarse otra vez vacía, como si la fe fuera un préstamo. La mujer negó con la cabeza y susurró: en el espíritu no es visita, es hogar. Lo que Dios comienza, lo sostiene. En ese instante, Lucía sintió que su ansiedad perdía un argumento, porque ya no dependía de su rendimiento. Aprendió que la seguridad no nace de controlarlo todo, sino de pertenecer. Antes doers. Lucía preguntó por qué la esperaban, y la mujer solo se tocó el pecho. Dios habla de muchas formas, pero casi siempre empieza por aquí, dijo, y le pidió que hiciera algo simple esa noche: agradecer como hija, no como empleada. Afuera, la ciudad seguía corriendo, pero Lucía caminó más lenta, escuchando su interior tranquila. No tenía todas las respuestas, pero tenía una certeza naciente: había sido reclamada, sellada y sostenida. Y cuando eso te sucede, ya no vuelves a mirarte igual. Los días siguientes, Lucía descubrió que su mente era un cuarto con ventanas cerradas. Entraban pensamientos sin permiso y se instalaban como polvo. No alcanzas. Vas a fallar. Esto no va a durar. Antes los aceptaba como verdad, pero ahora le sonaban a voces ajenas, como si alguien le diera discernimiento. En el metro, entre empujones, recordaba: no estás sola, y el pecho se le aflojaba un poco. Era un respiro pequeño, pero constante, como una luz que no presume. Volvió a la iglesia, y la mujer le habló de la tercera verdad en renovación. El espíritu no solo te consuela, también reordena tu manera de pensar, dijo. Y Lucía se vio por dentro como una casa revuelta. Le explicó que la verdad de Dios no grita, ilumina. Y cuando ilumina, la mentira pierde fuerza. Esa tarde, Lucía abrió la Biblia en su cuarto, y un verso pareció subrayarse solo, como si conociera su historia. No sintió espectáculo, sintió claridad, y eso le dio miedo. El giro llegó con una llamada de Diego, experto en olvidar con ruido. Le propuso salir, reír, apagar la conciencia, volver al piloto automático. Por un segundo, Lucía sintió la tentación de regresar a lo conocido, porque lo conocido no exige cambio. Se miró al espejo y notó algo nuevo. Ya no quería anestesia, quería dirección. En el pecho apareció una incomodidad limpia, como una alarma suave que no acusaba pero adversa. Dijo que no, colgó y se quedó temblando. No por la invitación, sino por la libertad. Esa noche llegó la cuarta verdad en purificación. Lucía se sentó en la cama y susurró: muéstrame lo que ensucia mi corazón. El silencio respondió con memoria en palabras hirientes. Orgullos defendidos, pequeñas traiciones justificadas. No fue castigo, fue espejo. Y lloró sin dramatismo, como quien por fin se permite verdad. Entendió que el espíritu no expone para humillar, expone para sanar, y que sanar duele, porque arranca raíces. Cuando terminó, no se sintió perfecta,
pero sí limpia por dentro. A la mañana siguiente, escribió una lista breve a perdonar, pedir perdón, cortar hábitos, volver a empezar. Le pareció ingenua, pero también urgente, como si alguien la tomara de la mano desde dentro. En el trabajo notó cambios pequeños. Respondía con menos impulso, escuchaba con más paciencia, y su rabia perdía reflejos. No era santidad de vitrina, era proceso real, y el proceso ya era un milagro silencioso. Descubrió que la paz no siempre llega como emoción, a veces llega como disciplina nueva. Esa tarde, al salir, el mundo seguía igual de rápido, pero Lucía se sentía distinta por dentro. Comprendió que el espíritu no solo entra, se queda, y cuando se queda, redefine lo que toleras y lo que eliges. La vieja voz quiso burlarse, pero ya no tenía el mismo volumen, porque ahora había otra voz, más firme y más tierna. Lucía no sabía cómo se veía el futuro, pero por primera vez no le daba pánico. Había comenzado una transformación que no dependía de su fuerza, sino de una presencia que trabajaba en lo profundo ya. Lucía descubrió que la batalla más intensa era contra su antigua manera de vivir. Había hábitos que la jalaban como hilos y excusas que sonaban razonables cuando estaba cansada. Pero ahora, cuando el impulso llegaba, también llegaba una fuerza tranquila, como un puedes elegir que antes no tenía. La mujer Mayo R. le había dicho: a la victoria no es que nunca luches, es que ya no estás sola en la lucha. Quinta verdad: el espíritu te da poder para soltar lo que te ata, paso a paso, sin temor. Un viernes, Diego insistió con su plan de borrón y cuenta nueva, y Lucía sintió el viejo tirón. Caminó hasta la ventana, miró la ciudad y reconoció su patrón, en buscar ruido para no sentir. Entonces, respiró: no quiero volver a eso. No fue un acto heroico, fue una rendición práctica, como entregar una llave, y al hacerlo, sintió alivio. No porque el deseo desapareciera, sino porque el deseo ya no mandaba. Empezaba a entender que la libertad no nace de prohibirte, sino de ser llenada por algo mejor. La escena cambió en el transporte, cuando vio una joven con la mirada perdida y las manos temblorosas. Nadie la miraba, todos estaban hundidos en sus pantallas, pero Lucía sintió una compasión que no era tímida. Se sentó cerca y preguntó si estaba bien, y la joven apenas pudo decir: no sé cómo respirar. Lucía no tenía respuestas, pero recordó el silencio que la sostuvo en la iglesia, y ofreció lo mismo en presencia. Sexta verdad: en el espíritu reparte dones para servir, y a veces tu don es ver a quien nadie ve. Cuando bajaron, la joven la miró con alivio y susurró gracias, como si le hubieran devuelto el aire. Lucía se quedó inmóvil, sorprendida, porque entendió que algo la atravesó para llegar a otra persona. Esa noche volvió a la iglesia y la mujer le explicó que los dones no son trofeos, son herramientas de amor. No es para que te aplaudan, es para que el cuerpo de Cristo respire mejor, dijo, y Lucía sintió responsabilidad, pero también alegría. Por primera vez, su historia empezaba a tener utilidad. Séptima verdad: en guía sobrenatural. Lucía comenzó a percibir impulsos suaves, que traían paz cuando obedecía e inquietud cuando se resistía. Un día, al salir del trabajo, sintió que debía tomar otra calle, y, en esa calle, encontró a una vecina Mayo R., batallando con bolsas pesadas. La ayudó a subir y la vecina, sin saber nada, le dijo: anoy, le pedí a Dios que alguien me viera. Lucía sintió escalofrío, no de miedo, sino de precisión, como si el cielo estuviera más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, Lucía cayó de rodillas y dijo: guíame, como quien entrega el volante. No recibió un mapa completo, recibió un paso, luego otro, y la paciencia de aprender a confiar. Comprendió que el espíritu no siempre explica, pero siempre acompaña, y eso cambia la forma de caminar. Ya no buscaba controlarlo todo, buscaba obedecer lo siguiente, y en esa obediencia
La ansiedad perdía terreno. El futuro ya no era un abismo, era un camino con compañía. Y Lucía empezó a caminarlo despierta. La oración, que antes le sonaba a ritual ajeno, se volvió el lugar donde Lucía respiraba. No siempre sabía qué decir, y muchas veces solo se quedaba en silencio, pero ese silencio ya no era vacío. Era como sentarse con alguien que te conoce por dentro y no se espanta. Empezó a orar en el auto, en el baño del trabajo y en la fila del supermercado con frases pequeñas y honestas. Octava verdad: el Espíritu ayuda en la oración, incluso cuando no tienes palabras, y convierte gemidos en dirección. Lucía notó algo extraño. Aun cuando oraba, algunas preocupaciones perdían peso sin que la situación cambiara. No era negación, era paz que llegaba a mitad del caos, como si alguien sostuviera la esquina del mundo. La mujer mayor le dijo que esa paz es un recordatorio de pertenencia a Neres hija, no rehén del miedo. Entonces, Lucía dejó de pedir solo soluciones y empezó a pedir formación. Enséñame a amar, enséñame a elegir bien, enséñame a perdonar. Y en ese cambio de petición, se sintió más cerca de Dios que en mucho tiempo. Una noche apareció un recuerdo persistente en su padre, y una conversación que dejó incompleta. Habían discutido, y desde entonces todo era cordial, pero frío, como un saludo sin alma. Lucía quiso ignorarlo, pero la idea volvía, no como reproche, sino como invitación a reparar. El miedo le dijo que no era el momento, que iba a salir herida, que lo mejor era dejarlo así. Pero otra vez, más suave, repetía: no cargues. Esto más. A Lucía entendió que el Espíritu purifica restaurando, no solo limpiando. Buscando valor, abrió la Biblia y encontró un pasaje que parecía encenderse. Novena verdad del Espíritu trae revelación de la palabra y te recuerda promesas cuando más las necesitas. No fue coincidencia para ella. Fue como si alguien le subrayara el camino. Leyó: yo estaré contigo. Y el miedo se hizo más pequeño. Llamó a su padre y su voz tembló, pero no retrocedió. Le pidió verse, no para discutir el pasado, sino para dejar de vivir en él. Se encontraron en un café y hablaron primero de cosas simples, como quien camina sobre hielo. Luego Lucía respiró profundo y dijo: te tuve lejos por orgullo, y me pesa. Su padre bajó la mirada, como si esa frase le quitara una armadura vieja. No hubo escena, hubo verdad. Y la verdad hizo espacio. Hablaron largo, con pausas, con heridas nombradas y con perdón imperfecto pero real. Lucía sintió que una cuerda interna se cortaba, y por fin pudo respirar sin cargar tanto. Al salir, el cielo estaba claro, y Lucía sintió gratitud sin euforia, una gratitud serena. Escribió en su cuaderno: no estoy cambiando por fuerza, estoy cambiando por compañía. Comprendió que Dios no solo le hablaba en la iglesia, le hablaba en decisiones, reconciliaciones y pasos pequeños. La mujer mayor le dijo que esto también es guía cuando sanas vínculos. Tu corazón aprende a escuchar mejor. Lucía no tenía una vida perfecta, pero tenía una vida alineándose, y esa alineación valía más que cualquier aplauso. Y susurró: no me sueltes, Señor, por favor. El cambio de Lucía empezó a notarse, y eso trajo tensión. En la oficina su paciencia parecía fuera de lugar, en un ambiente donde todos vivían al límite. Algunos lo celebraban, otros lo sospechaban, porque la paz ajena a veces incomoda. Una compañera, Sofía, le preguntó si estaba en algo raro, y Lucía sintió una puerta abierta. Recordó la promesa de recibir poder para ser testigos, y entendió la 10ª verdad: el Espíritu da valentía para hablar sin imponerte, con amor y claridad. Un viernes, en la hora de comida, Lucía se sentó con Sofía y decidió no predicarle sino contarle. Le habló del vacío, del apagón, del silencio que la sostuvo y de cómo empezó a sentirse hija, no huérfana. Sofía guardó silencio largo y luego confesó: yo también siento que por dentro
hay una habitación oscura. Justo ahí sintió una calma firme, como si alguien le pusiera palabras simples en la boca. En vez de discursos, Lucía dijo: no tienes que cargar sola, y puedo orar contigo si quieres. Sofía asintió con ojos cansados, y en ese rincón del comedor, entre platos y ruido, Lucía oró sin frases elegantes. Pidió paz, luz y dirección. Y mientras oraba, sintió que el espíritu estaba trabajando en algo que ella no controlaba. Sofía respiró más lento y al terminar, solo dijo: gracias. Necesitaba silencio. Esa misma noche llegó una oleada de duda, como si el enemigo quisiera recuperar terreno. La vieja voz le dijo: esto es temporal. Vas a caer. No eres tan distinta. Lucía se levantó, abrió su cuaderno y escribió lo que había aprendido. No soy lo que siento hoy. Soy lo que Dios dijo de mí. Repitió esa frase en voz baja, hasta que el corazón se calmó, como quien entrena fe cuando la emoción tiembla. Al día siguiente, Sofía le escribió: ayer pude respirar diferente. Lucía leyó el mensaje y sintió una mezcla de gratitud y temblor, porque entendió que la historia ya no era solo suya. 11ª verdad: el Espíritu te vuelve luz para otros, no con perfección, sino con presencia. Lucía no tenía que ser fuerte todo el tiempo, solo disponible, porque la fuerza venía de otro, y esa idea la liberó. No estaba llamada a impresionar, estaba llamada a reflejar. Camino al trabajo, la ciudad seguía igual de rápida, pero Lucía caminaba con una dirección interna. Empezó a notar oportunidades pequeñas para servir, a escuchar de verdad, responder con mansedumbre, detenerse por alguien. Descubrió que la luz se nota en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude, en lo que solo Dios ve. No pidió fórmulas, pidió esperanza, y a Lucía le temblaron las manos. Lucía entendió que su testimonio no era un show, era on point, y mientras lo hacía, comprendió una lección que le cambió el centro. Cuando el Espíritu vive en ti, tu vida deja de girar solo alrededor de ti. Tu historia se convierte en una lámpara encendida para otros. En cada gesto simple, Dios hacía visible su amor. Una palabra a tiempo, una escucha, una mano extendida. Lucía brillaba sin darse cuenta. No era negación, era resistencia con verdad. Un mes después del apagón, Lucía volvió a la misma esquina y miró la iglesia con otros ojos. Ya no entraba como quien busca refugio de un día malo, entraba como quien regresa a casa. Había aprendido a reconocer la guía, a pelear pensamientos con verdad y a pedir perdón sin orgullo. Descubrió que servir la llenaba, porque el Espíritu le daba fuerza, pero quedaba un hilo suelto. ¿Quién escribió aquellas cartas que la empujaron al silencio donde Dios habla? Esa tarde, la mujer Mayo le pidió que la acompañara a la bodega. Entre cajas sacó un cuaderno viejo de hojas amarillas. Este cuaderno estuvo aquí antes de que tú llegaras, dijo, y lo abrió. Lucía vio páginas llenas de nombres y oraciones, como si alguien hubiera sembrado luz en secreto. Encontró el suyo escrito semanas antes del apagón. Y al lado, una frase: Señor, cuando el ruido se apague, llévala al silencio donde tú hablas. La mujer explicó que había orado por gente que no conocía, porque la compasión también es obediencia. Dijo que a veces el Espíritu impulsa a escribir, llamar o esperar, no para controlar a nadie, sino para acompañar el camino. Entonces Lucía entendió el giro en su historia. No empezó el día que entró. Empezó cuando Dios decidió buscarla por medio de manos sencillas. Se sentó en la banca donde todo comenzó y oró con confianza: Espíritu Santo, quédate conmigo y hazme fiel. No pidió vida fácil, pidió presencia. En su mente pasaron rostros: San Sofía, la vecina, la joven del transporte, su padre. Comprendió que cada verdad aprendida era una pieza del mismo milagro. Hija, sellada, renovada, purificada, fortalecida, guiada, equipada, sostenida en oración, iluminada por la palabra, valiente para testificar y luz para otros. No era una lista fría,
Era un camino completo. Miró la puerta de salida y supo que el templo no era el final, era el dolor. La ciudad era el lugar donde el espíritu quería usarla. Esa noche, al volver a casa, encontró un último sobre en su puerta. Ya no lo vio como un misterio para inquietarla, sino como confirmación para sostenerla. Adentro decía, ahora tú sabes. El vacío era una invitación. No vuelvas a vivir como si estuvieras sola. Lucía sonrió con lágrimas quietas, porque ya no necesitaba ruido para sobrevivir. Entendió que el espíritu no es emoción pasajera, es presencia constante que forma carácter y da dirección. Y cuando esa presencia habita en ti, lo oscuro pierde autoridad. Si esta historia te habló y quieres más relatos bíblicos narrados, suscríbete ahora y acompáñanos. Guárdate esta promesa. No se trata de perfección, se trata de compañía, y la compañía de Dios es suficiente para atravesar cualquier temporada. Lucía no recibió una vida sin problemas, recibió un ancla por dentro. Y esa es la diferencia. Si hoy te sientes vacío, no te condenes. Tal vez es Dios llamándote a casa. Respira, abre tu corazón y di, aquí estoy.